Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy hablaremos sobre todo lo que pasó en el evento de la marca YSL, donde Shang estuvo presente, y también hablaremos de la reciente aparición de Yibo en la revista Vogue. Recuerden que hace unos días publiqué un video especial por el cumpleaños de Yibo, así que en este video no hablaremos mucho sobre todo lo que pasó durante su cumpleaños. Por si aún no lo han visto, vayan a verlo ahora. Bueno, sin más que decir, comencemos de una vez con el video. El 4 de agosto nuestro Shang logró encender las redes sociales gracias a la publicación de un video que al parecer fue grabado durante una sesión de entrenamiento. En las imágenes se pudieron apreciar los resultados de su constante ejercicio y disciplina física, lo cual terminó llamando la atención de todas sus fans. La viralización de este video fue tal que incluso se creó en Weibo un hashtag relacionado con su porcentaje de grasa corporal, convirtiendo el tema en uno de los asuntos más comentados entre los fans. El 7 de agosto el estudio de Shang nos compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones de la campaña publicitaria que realizó Shang para la marca L'Oreal. Asimismo también publicaron en la red social de Douyin un breve video que fue grabado durante la misma jornada de grabación, lo cual permitió que las fans disfrutáramos un poco más de su trabajo con la reconocida marca. El 3 de agosto se dio inicio oficialmente a la cuenta regresiva para la competencia mundial de habilidades, que se llevará a cabo en Shanghái del 22 al 27 de septiembre. Para marcar el comienzo de esta cuenta regresiva se publicó un póster de Shang, quien es embajador de esta importante competencia y fue el encargado de dar inicio de la cuenta regresiva. El 13 de agosto la marca Gucci sorprendió a todos al compartir un nuevo adelanto de una nueva pintura mural realizada especialmente para su portavoz. Recordemos que años atrás la marca ya había realizado una pintura similar hecha completamente a mano y dedicada a Shang en esta misma pared ubicada en Shanghái. En el momento en que estoy realizando este video, la nueva pintura todavía no ha sido inaugurada oficialmente, pero estamos seguras de que una vez abierta al público, muchos fans acudirán al lugar para tomarse fotografías y admirar de cerca este hermoso trabajo. Y quién sabe, quizás nuestro Shang también se anime a visitarla, tal como lo hizo anteriormente para apreciar el increíble trabajo realizado por los artistas y la marca. Una vez más, Gucci demostrándonos cuánto consiente y celebra a su portavoz. El 16 de agosto se hizo viral un video publicado por una cuenta en el que se puede ver la presentación que tuvo Shang durante el año nuevo. ¿Recuerdan que durante aquella presentación se pudo notar que los padres de Shang también habían estado presentes? Pues bien, la cuenta que publicó el video nos muestra una toma que permite imaginar la perspectiva desde la que sus padres vieron a Shang durante ese momento. Aunque el video fue grabado hace varios meses, logró convertirse nuevamente en tendencia, y es que al parecer todo lo relacionado con Shang tiene el poder de llamar la atención y hacerse viral rápidamente.
El 17 de agosto comenzaron a circular rumores en donde se decía de que Shan podría protagonizar la nueva película del director Zhang Yimou, titulada El Guardián, una comedia de suspenso que tendría como objetivo estrenarse durante el Festival de Primavera del 2027. Hasta el momento solo se tiene dicha información, así que por ahora sigue siendo solo un rumor. El 19 de agosto nuestro Shan estuvo presente en el evento de lanzamiento de la marca ESL realizado en la ciudad de Hong Kong. Este evento fue presencial y abierto al público, lo cual generó una enorme expectativa entre sus fans. Un día antes, muchos fans comenzaron a reunirse en los alrededores del lugar. Algunas incluso llegaron a acampar para asegurarse un sitio en primera fila y tener la oportunidad de ver a Shan de cerca. A pesar de que el evento estaba programado para la noche del 19 de agosto, muchos decidieron esperar desde el día anterior, demostrando una vez más el enorme cariño y apoyo que sienten por él. La llegada de Shan también fue un momento muy especial. Al encontrarse con los fans que habían llegado desde temprano para esperarlo, se detuvo frente a ellos y realizó una profunda reverencia como muestra de agradecimiento y respeto por todo el cariño que le estaban brindando. La magnitud de este evento en Hong Kong fue realmente impresionante, que se convirtió en tendencia y fue noticia por los principales medios de comunicación de Hong Kong. La enorme afluencia del público hizo necesario implementar medidas de control en la estación del lugar, además de contar con presencia policial para garantizar el orden. Tanto los centros comerciales como la Avenida de las Estrellas se llenaron de fans y transeúntes que se acercaron a formar parte de este gran acontecimiento, creando una escena que muchos compararon con la de un festival a gran escala. Los medios locales también destacaron el fuerte poder de convocatoria de Shan en Hong Kong, señalando que no es habitual que un artista de China continental genere una respuesta presencial de tal magnitud. Asimismo, resaltaron la popularidad que han alcanzado varias de sus series entre el público local, contribuyendo a mantener un alto nivel de reconocimiento y popularidad. Durante el evento, nuestro Shan se mostró como siempre, humilde, educado y atento con quienes habían acudido a verlo. Uno de los gestos que más llamó la atención fue su preocupación por las fans que habían llevado horas esperándolo bajo el intenso calor, ya que algunas fans publicaron que Shan y su equipo les llevaron botellas de agua y algunos otros obsequios, un detalle que sin duda conmovió a muchas personas. Y así como las fans demostraron su cariño durante el evento, también dejaron una bonita muestra de consideración al finalizar. Muchas decidieron quedarse para ayudar a limpiar el lugar, recogieron los residuos y dejaron el espacio limpio y ordenado. De esta manera demostraron que su apoyo hacia Shan también puede ir acompañado de responsabilidad, respeto y consideración por el lugar que las recibió. Después de que terminara el evento de lanzamiento de la marca ESL, el estudio de Shan nos compartió algunas fotografías tomadas durante la jornada. Asimismo, nos regalaron un breve video en el que podemos disfrutar de diferentes momentos del evento, incluyendo la sesión fotográfica y algunas escenas que nos permiten revivir lo que se vivió durante ese día.
En este video no hablaremos sobre todo lo ocurrido antes, durante y después del evento entre la Xiao Feixe y las tortugas. Como muchos de ustedes sabrán, alrededor de este evento se produjeron diversos enfrentamientos, discusiones y otras situaciones que generaron bastante controversia, así que todo lo relacionado con estos acontecimientos lo estaremos hablando con mayor detalle en el próximo video de los caramelitos del Yishan. El 19 de agosto surgieron algunos rumores en donde se indicaba de que Shang estaría presente en la gala de la luna naciente del área de la Gran Bahía, que se llevará a cabo el próximo 20 de septiembre. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado ningún anuncio oficial, así que por ahora solo nos queda seguir esperando. El 7 de agosto se anunció que la película Uno y Solo, protagonizada por nuestro Yibo, había sido seleccionada para formar parte de la sesión Exposición Especial Juvenil de Películas Deportivas Inspiradoras de la edición de los Premios de Cine Popular Cienflores. La película comenzó a proyectarse el 7 de agosto como parte de las actividades programadas durante la ceremonia de apertura, permitiendo al público volver a disfrutar de esta historia centrada en la pasión, la perseverancia y el espíritu deportivo. El 12 de agosto comenzaron a circular algunos rumores en donde se decía de que la plataforma de Youku estaría preparándose para iniciar las grabaciones de un nuevo drama, el cual se titula El arte de nombrar la noche. Según estos rumores, Youku estaría en conversaciones con Yibo para que interprete al protagonista masculino. La serie está basada en la novela Shouzi, que combina ciencia ficción, fantasía y drama, y estaría ambientada entre un mundo real y un mundo. La historia sigue a Kim Chen, quien descubre una misteriosa cuenta regresiva y termina viajando al mundo interior, donde se ve involucrado en conflictos entre grandes familias, organizaciones y fuerzas sobrenaturales. A lo largo de la trama desarrolla sus habilidades, enfrenta numerosos desafíos, descubre la verdad sobre sus padres y asume responsabilidades cada vez mayores. La producción estaría a cargo de la compañía de entretenimiento Damai y el director es Denke. Sin embargo, hasta el momento la participación de Yibo y el reparto aún no han sido confirmados oficialmente, así que por ahora solo sigue siendo un rumor. El 14 de agosto se anunció que Yibo volverá a aparecer en la portada de Asian Pop, cuya publicación estará prevista alrededor del 28 de agosto de este año. La revista destaca su trayectoria como piloto, incluyendo su participación en el evento GT3 de Shanghái, además de su trabajo en la segunda temporada de Explorando Nuevos Horizontes y también de sus actividades más recientes. Ahora hablaremos sobre el reciente lanzamiento de la revista Vogue para su edición del mes de agosto, realizada en colaboración con Yibo. En esta nueva edición, Yibo vuelve a protagonizar una interesante sesión fotográfica acompañada de un concepto visual lleno de simbolismo, imaginación y referencias a diferentes aspectos de su vida. Para entender mejor esta propuesta, vamos a revisar cada una de las publicaciones realizadas por la revista, siguiendo el orden en que fueron compartidas para no perdernos ningún detalle de todo lo que esta nueva edición tiene preparado. La primera publicación que realizó la revista fue una fotografía en la que podemos observar la mano de Yibo junto a un automóvil de color rojo. En la descripción de esta publicación dice: número de serie 1, como era de esperar, era un coche de carreras. Esta primera publicación fue realizada a las 8:05 de la mañana. Tan solo 5 minutos después, a las 8:10, la revista Vogue realizó una segunda publicación. Nuevamente podemos ver las manos de Yibo junto al mismo automóvil rojo de la primera fotografía. En esta ocasión la descripción dice: número de serie 2, ¿por qué sigue siendo un coche de carreras? En la tercera publicación, la revista nos muestra únicamente las manos de Yibo. Esta vez en la descripción dice lo siguiente: número de serie 3, sin resultados anormales. Posteriormente, en la cuarta publicación, finalmente podemos ver la primera fotografía oficial de esta nueva edición. La descripción que acompaña la imagen dice: número de serie 4, advertencia de cosecha, despertando, la fruta cayó al suelo. En la quinta publicación volvemos a encontrarnos con las manos de Yibo, pero esta vez sosteniendo un perfume de la marca Chanel. La descripción dice lo siguiente: número de serie 5, se detecta una señal azul.
Para la sexta publicación, la revista Vogue nos compartió un video perteneciente a esta nueva edición. En él podemos ver una animación junto a Yibo, acompañada de un mensaje que nos invita a adentrarnos en este universo de imaginación, en donde nos dicen lo siguiente: busca en el planeta Brain Hall, viaja a través del universo de la imaginación y descubre las misteriosas señales escondidas en las profundidades del cerebro. ¿Qué sorpresas encontró Yibo en el planeta azul? En la séptima publicación, la revista nos compartió nuevamente un video en el que podemos apreciar a Yibo luciendo los diferentes atuendos que forman parte de esta nueva edición. En la descripción de esta publicación nos dice lo siguiente: los diferentes aspectos tienen sus propias historias, los árboles pueden crecer en el dormitorio, la lluvia puede caer en la casa, la imaginación hace que todo suceda. La octava publicación corresponde a una nueva sesión de fotografías protagonizadas por Yibo. En esta ocasión, la revista Vogue continúa desarrollando el concepto de la edición y nos presenta lo que parece ser el primer acto de esta historia. En la descripción de esta publicación dice lo siguiente: primer acto, esta noche Yibo contempla las estrellas desde el tejado. Un árbol que no podía detenerse salió debajo de la cama. Creció y creció hasta el cielo, hasta que ya no pudo ocultar más esta abundante cosecha y los frutos cubrieron el suelo. La historia parece transportarnos a un mundo en el que la imaginación transforma por completo los espacios cotidianos. Un árbol que nace debajo de la cama y crece hasta alcanzar el cielo, mientras que sus frutos terminan cubriendo el suelo. Refuerza nuevamente la idea de que en este universo de Yibo todo puede suceder. La novena publicación también consiste en una nueva sesión de fotografías de Yibo, pero esta vez nos presenta un concepto diferente, correspondiente al segundo acto de esta historia. En la descripción de esta publicación dice lo siguiente: segundo acto, el valiente Wang no olvidó mirar la dirección. Yibo, una idea descabellada no necesita una pista de carreras, pero siempre hay un camino. Esta frase resulta especialmente interesante porque vuelve a aparecer una referencia relacionada con las carreras. Parece que la revista Vogue está conectando diferentes aspectos de la vida y personalidad de Yibo con el mundo imaginario que está construyendo para esta edición. La décima publicación es un video preparado especialmente para esta edición. Lo interesante es que además de continuar con el concepto visual de la revista, también nos revela un dato relacionado directamente con las actividades de Yibo en las carreras. La descripción menciona que 2 días antes de esta sesión fotográfica, nuestro Yibo participó en la segunda ronda de la temporada China GT en Zhuhai, donde terminó como subcampeón de su grupo. Esta parte resulta especialmente interesante porque la revista Vogue no solamente está mostrando a Yibo como modelo, sino que está incorporando experiencias reales de su vida dentro del universo imaginario de la revista. Las carreras, el montañismo y la escalada aparecen transformados en elementos de esta historia, mezclando recuerdos, experiencias y fantasía. La 11ª publicación continúa precisamente con esta narrativa. Se trata nuevamente de un video protagonizado por Yibo y correspondiente al tercer acto. Acto 3. Wang, ¿está lloviendo en tu casa? ¿Quién dijo que la lluvia solo puede caer al aire libre? En esta publicación, Yibo aparece justo después de que una aventura parece haber llegado a su fin, aunque todavía permanece una atmósfera húmeda en el aire. Una vez más, la revista juega con la idea de romper las reglas de la realidad, llevando elementos del exterior hacia espacios cotidianos. En cuanto a la última publicación realizada por la revista, esta pertenece a una nueva sesión de fotografías. En la descripción dice lo siguiente: Fan Wai, en realidad es muy sencillo volver a París. En el mundo de Yibo existe un espacio extendido donde se guarda su memoria. Pensando en aquel día de París, el clima en mi mente se aclaró de repente, así que construí un invernadero de vidrio. Esta vez no tuve que reparar la bombilla yo mismo. En esta parte parece llevarnos a un espacio mucho más íntimo y relacionado con los recuerdos de Yibo. París aparece como un lugar ligado a la memoria, mientras que el invernadero de vidrio funciona como una reconstrucción de ese recuerdo dentro de un universo creado por la revista.
Más allá de la historia que la revista está contando, la sesión fotográfica utiliza diferentes elementos que pueden interpretarse como representaciones de la introspección, la libertad espiritual y la conexión con el mundo interior de Yibo. El árbol marchito simboliza alejarse del ruido exterior, liberarse de las expectativas y acumular fuerza en la quietud. No necesariamente representa decadencia, sino un periodo de preparación y crecimiento interior. Las naranjas o mandarinas representan la buena fortuna, la abundancia, las oportunidades y la cosecha. Sostener una fruta puede interpretarse como saber aprovechar las oportunidades con seriedad, sin caer en la codicia. El árbol dentro de la casa y la cama o columpio suspendido representan la ruptura de los límites de la realidad y una sensación de libertad, relajación y despreocupación. La lámpara solitaria simboliza la luz interior, la independencia y la capacidad de encontrar paz y sanación sin depender del reconocimiento externo. La composición como una ventana puede interpretarse como una representación de estar constantemente expuesto a las miradas del mundo, pero continuar viviendo el propio ritmo, sin permitir que las opiniones externas definan quién eres. En conjunto, la portada parece transmitirnos un mensaje relacionado con encontrar fuerza, libertad y abundancia desde el interior, sin dejarse limitar por el mundo exterior. Es una propuesta que mezcla fantasía, recuerdos y experiencias reales para construir un universo propio alrededor de Yibo. Tras la publicación de esta nueva edición, Yibo Oficial también nos compartió algunos videos en los que podemos conocer un poco más sobre el proceso del detrás de cámaras y de la sesión fotográfica que Yibo realizó junto a la revista Vogue. El director creativo Rocco Liu, quien suele estar a cargo de las ediciones de la revista Vogue, también nos sorprendió en esta ocasión con algunos videos junto a Yibo. En este video podemos ver a Yibo intentando descubrir de manera muy discreta de qué trataba la nueva portada correspondiente al mes de agosto. Sin embargo, su intento de averiguarlo a escondidas no pasó desapercibido, y al final Rocco Liu terminó descubriéndolo y atrapándolo en plena misión, un momento muy divertido que nos permitió ver una faceta más espontánea y juguetona de Yibo durante el proceso de preparación de esta nueva edición. El segundo video que nos compartió el director creativo es este, donde podemos ver los brazos de Yibo ligeramente bronceados tras haber estado expuesto al sol durante un largo periodo. Sin embargo, la zona donde llevaba su brazalete de actividad física permaneció más clara, ya que al parecer esa parte no estuvo tan expuesta de la misma manera al sol. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. En el próximo video hablaremos sobre todos los caramelitos que salieron hasta el 20 de agosto, así como también hablaremos sobre los enfrentamientos que hubo entre la Xiaofexia y las tortugas durante el evento de la marca ESL. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video. Adiós.